Uso de diccionarios bíblicos, comentarios y concordancias. Para traducir bien los términos clave, es necesario comprender el concepto que tenía la gente en tiempos bíblicos. También debemos investigar en qué pasajes aparece ese término clave. Eso nos ayudará a ver de qué manera se usa el término. Hay 3 tipos de libros o fuentes que pueden ayudarnos a investigar qué significan y cómo se usan los términos clave. Hoy en día, muchos recursos bíblicos también existen en formato digital. El primer recurso es el diccionario bíblico. Un diccionario bíblico es como una enciclopedia de conocimientos sobre las personas, los lugares y las costumbres que describe la Biblia. También contiene información sobre doctrinas y creencias de los judíos y los cristianos, y esto nos ayudará a entender cómo interpretar la Biblia. En un diccionario bíblico, los temas están en orden alfabético y se conocen como entradas. Estas entradas son artículos breves con información para entender el concepto que tenía la gente en la cultura de la Biblia y los términos claves que etiquetan estos conceptos. Estas entradas incluyen información que no se puede obtener simplemente leyendo la Biblia o mirando cómo se traduce un versículo en varias versiones de español. Los que escriben han estudiado mucho la cultura, la geografía y la historia de los tiempos bíblicos. Aprender sobre estos temas es muy necesario para entender qué significaba un término clave. El segundo tipo de recurso es una concordancia. Aunque todavía existen concordancias impresas como libros, la mayoría de la gente hoy en día usa herramientas digitales en Paratext o otro tipo de software. Una concordancia es como un diccionario de palabras que aparecen en la Biblia. Nos da las referencias de todos los usos y formas de una palabra en griego y las varias maneras en las que se traduce esta palabra al español. La concordancia nos ayuda a ver todos los contextos en los que se usa una palabra y a comprender la variedad de significados que tenía este término clave según su contexto. La información sobre palabras relacionadas nos permite ver qué conceptos los autores bíblicos relacionaban en su mente, aunque esa relación no sea muy obvia en español. Al traducir términos claves, no esperamos poder recrear todos los significados con una sola palabra o frase. Tampoco esperamos poder mostrar las mismas relaciones entre estas palabras que existen en el griego. El tercer tipo de recurso es el comentario. Normalmente un comentario explica a un libro o un grupo de libros de la Biblia. Nos presenta una introducción al contexto histórico y cultural de este libro y una sinopsis o resumen de los temas importantes. También explica por versículo cómo lo interpretan los expertos. Los comentarios señalan también las dificultades que encuentran los traductores y a veces explican varias maneras de interpretar el significado de un versículo o pasaje. Un mismo verso en griego o término requiere a veces más de 2 palabras para traducirlo a otra lengua, según el contexto en que se utilice. La mayoría de las palabras traducidas tienen un significado un poco distinto al significado de la palabra original. Por eso, es importante asegurarse de que la traducción se ajuste al contexto. Los comentarios pueden ayudarnos a entender cómo se utiliza un término clave en un versículo en específico y así poder tomar una buena decisión sobre cómo traducirlo en el contexto específico. En los ejercicios a continuación vamos a practicar cómo consultar estos 3 tipos de recursos para investigar un término clave y así empezar a pensar en las opciones que tenemos para traducirlo.